Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar un nuevo miércoles para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Amén. Este día seguimos siempre aprendiendo del libro de los Hechos y el tema es ser testigos. Amén. Ser testigos. Acompáñeme a Hechos 1. Versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Ser testigos. Dice la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Primero vimos... el primer tema fue la corriente del Espíritu Santo o la corriente del Espíritu. El segundo tema es la venida del Espíritu Santo. Y el tercer tema, que es el que vamos a desarrollar hoy, es ser testigos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que quiere interferir. Amén y amén. Amén. Fíjese que un testigo es alguien que da fe de algo, que vio y oyó, certifica, da testimonio fiel y verdadero. Dios siempre ha dejado testigos a lo largo, ¿verdad? Desde la creación hasta el día de hoy han habido testigos. Deuteronomio 4:26. Deuteronomio 4:26 dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Entonces, siempre el Señor ha dejado testigos, deja a los cielos y a la tierra como testigos entre Él e Israel. Y en Hebreos 12:1, Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces aquí vemos que hay una nube de testigos, seres espirituales que están a la expectativa del plan que se realiza con nosotros acá en la tierra. Entonces, a lo largo del tiempo han habido tres eras. La era del Padre como creador, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Y entonces el primer punto que vamos a ver son testigos del Padre. Amén. Acompáñeme, vamos a leer algunas citas porque recuerde que es un estudio y necesitamos mostrar a la luz de la palabra, no a ideas, presunciones, sino que a la luz de la palabra con respecto a ser testigos del Padre. Y Isaías 43, versículo del 6 al 13. Isaías 43, del 6 al 13. Dice la palabra, diré al norte de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Oiga lo que dice el 43:8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Entonces, fíjese que aquí estamos viendo los testigos del Padre. Son todos aquellos hombres y mujeres israelitas que vieron y conocieron su poder como Jehová de los ejércitos. Recuerde que el Señor llama a un pueblo. ¿Y cuál fue la misión de Israel? Dar a conocer al Señor, mostrar, predicarle a las demás naciones quién era Dios por medio de ellos. ¿Y qué sucedió con Israel? Fallaron. ¿Por qué? Porque ellos se creyeron, como hasta el día de hoy, que son el pueblo escogido y que los demás se tienen que acercar a ellos, no ellos a los demás. Y por eso el Señor ahora escogió a un pueblo nuevo y nos ha vuelto a nosotros testigos y nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y así como empezábamos con Hechos 1:8, ¿verdad? Y me seréis testigos. Testigos en el sentido de que nosotros damos evidencia del poder de Dios. Dios hizo muchas cosas con Israel. ¿Para qué? Para que Israel fuera testigo ante las naciones. ¿Por qué? Porque ellos vieron y conocieron su poder. Fíjese, estaban allá en Egipto esclavos y el Señor con poder los saca, amén, los saca, muestra ante las demás naciones quién era el Señor. Las naciones tenían temor. Recuerde cuando llega Israel a Jericó y dice Rahab: no, es que les tenemos miedo. Este pueblo está temeroso por lo que por lo que se ha visto, por lo que se ha oído y lo que se ha visto que ustedes hacen. Ahora, entonces este pueblo, estos testigos del Padre, tienen ciertas características. Primero los trajeron de los confines de la tierra. Isaías 41:9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Ahora, fíjese que vemos algo muy importante. Dios llama a Abraham de los confines de la tierra. Entonces, cuando el Señor llama a Abraham, o a Abraham en aquel momento, allí ya venía un pueblo. Allí ya venía esa descendencia. Allí ya venía el propósito de Dios. Entonces, lo llama de los confines de la tierra, de tierras lejanas, le constituye su siervo y de su descendencia conforma a Israel. Como dije hace un momento, quienes eran los encargados o quienes debían testificar a todas las naciones de las maravillas de Dios. Esto también lo encontramos en Deuteronomio 26, 18 y 19. Y dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo, Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, el Señor llama a Abraham, y con Abraham venía ya un pueblo, una descendencia que tenía que ser testigo. Entonces, lastimosamente no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, esto nos está dejando en evidencia cuál es nuestra función, de que no cometamos el mismo error. Ahora, también, literal B, hablando de los testigos del Padre, fueron criados. Isaías 43, del 7 al 20. No lo voy a leer todo para poder ir avanzando, pero dice el 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé
y los hice. Oiga, mire qué interesante. Y si usted lea todo, 43, Isaías 43, del 7 al 20. Amén. Pero dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Mire qué importante. Entonces, ¿por qué razón? Porque Israel fue desarrollado desde los lomos de Abraham. Fue cuidado y fue protegido. Es que en el propósito eterno del Señor, en el plan, ahí estaba Abraham y estaba Sara. Pero para él ya había una descendencia, ya había un pueblo. Y fíjese, ¿qué más? Fíjese que estos, literal C, eran ciegos. Oiga lo que dice Isaías 43, 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos. Fíjese que Israel, ya conformado como un pueblo, Dios les muestra sus maravillas. Los libró de las plagas de Egipto, los libertó de Faraón, los llevó por el desierto, pero ellos eran ciegos e ignorantes. No reconocieron que Dios se ocupaba de ellos y al final, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Entonces, mire qué importante. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos. ¿Cómo al pueblo ciego que tiene ojos? Y la otra parte dice, y a los sordos que tienen oídos. Pero primero veamos esto. Eran ciegos. Se rebelaron. Israel se rebeló contra Dios. Y muchas veces nosotros cometemos el mismo error, que hemos sido llamados como testigos del Espíritu Santo y nos rebelamos. Oiga, literal eran sordos, como lo vimos hace un momento. Saca al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Sabe por qué? Porque Israel fue instruido de parte de Dios. El Señor fue directamente con ellos para instruirlos. Les dio mandamiento, les dijo, esto lo tienen que cumplir, esto lo tienen que hacer. Pero la necedad de su corazón los hizo tener oídos sordos a la voz de Dios. Jeremías 5:21 dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Entonces, ¿qué podemos ver en esto? En no cometer los mismos errores que cometió Israel. Amén. No cometer los mismos errores. Era un pueblo, eran ciegos, eran sordos. Fueron creados por Él. Mire, literal fueron formados por Él. Isaías 44:21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Mire, con solo la lectura, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Él lo había llamado desde allá con Abraham, formó al pueblo, se le dio, y entonces se le dio leyes, se le dio mandamientos, se le dio decretos, se le dio un propósito. ¿Y qué hicieron ellos? Teniendo ojos, se hicieron ciegos. Y teniendo oídos, se hicieron sordos. Entonces Israel no solo recibió de parte de Dios instrucción, sino que también recibió disciplina. ¿Por qué? Porque fíjese que las pruebas en el desierto eran para formar su carácter y hacer de él un pueblo diferente a todos los de la tierra. El Señor con un propósito los disciplinó. Pero lo importante y lo interesante aquí es que a pesar de la disciplina, ellos fueron rebeldes y contumaces. Ellos siguieron haciendo lo que ellos creían que era lo correcto, que era lo conveniente. Y entonces el problema es que somos testigos.
Y esto que estamos viendo que le pasó a Israel, nos puede acontecer a nosotros, porque el Señor nos sacó de la condenación del mundo, nos dio vida nueva. Nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su investidura, nos ha dado poder. ¿Y cómo es posible que no seamos testigos? ¿Cómo es posible que nosotros no seamos testimonio ante los demás? Ahora, también les dio orden de congregarse. Números 1, versículo 18. Números 1, versículo 18. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del segundo mes y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años para arriba. Ahora, ¿cuál era el propósito de congregar a Israel? Bueno, congregaba a Israel para hacerles saber su voluntad. ¿Para qué nos congregamos nosotros? ¿Para qué nos reunimos cada servicio? Los domingos, el día de semana, para que el Señor, por medio de su palabra, nos haga saber su voluntad. Fíjese que Israel se juntaba y hacía planes para ir a la guerra o para ayudarse unos a otros. ¿Para qué se congregaba Israel? Para que el Señor les hiciera saber su voluntad. Entonces es importante congregarnos, es importante no descuidarnos. ¿Por qué razón? Porque necesitamos saber su voluntad. Su voluntad es la que nos va a ayudar cuando nos toque que enfrentarnos a situaciones difíciles. Ejemplo, el hecho de enfrentarnos a los deseos de nuestra alma, el hecho de enfrentarnos a los ataques del mundo, el hecho de enfrentarnos a las tentaciones, pero también para poder ayudarnos unos a otros, cuando algún hermano está necesitado, cuando alguien, etc. También el Señor, los testigos del Padre son para publicar sus alabanzas. Isaías 66, 19. Isaías 66, 19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, y a las cosas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Entonces, ¿qué tenía que hacer Israel? Debía de proclamar a las naciones las maravillas y las glorias de Dios para que le temieran. Y para que se rindieran a Él. Publicar sus alabanzas no solo es el hecho de cantar, sino el hecho de proclamar las maravillas y la gloria de Dios. Eso es publicar sus alabanzas. Eso es decir, miren, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Él ha hecho esto, esto y esto. ¿Y cuál era el punto? Bueno, para que las demás naciones temieran. ¿Qué es temer? Rendirse al Señor. ¿Qué sucedió allá cuando Jonás es enviado y llega a Nínive? Y empieza a dar un mensaje. Y era un mensaje de destrucción, pero al final un mensaje que trajo salvación. Cuando oyó el rey de Nínive y oyeron los demás, se pusieron en ayuno y mandaron a ayunar a todos, hasta los animales. Y hubo un cambio. Entonces vieron a un Jonás que era testigo del poder de Dios, de lo que había hecho con este hombre, y fue un testigo para toda una nación y para que se convirtieran de sus malos caminos. Amén. Entonces es muy importante que nosotros fungamos nuestro trabajo como testigos del Espíritu. Amén. También les perdonó pecados. Levíticos 19, 22. Levíticos 19, 22.
y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová, porque su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Repito, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Entonces, el pueblo de Israel se acercaba a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la expiación. ¿Y para qué servía esto? Para confesar los pecados a través de sacrificios y holocaustos. Entonces, los cuales estos eran cubiertos. Amén. Hasta que viniese el sacrificio perfecto en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto el pecado era cubierto, pero en el nuevo pacto el pecado es quitado. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto. Entonces, el propósito de los testigos del Padre era que le llegaran a conocer y creer en el poder de Dios, que entendieran que Jehová era el único Dios. Repito, ¿cuál era el propósito de estos testigos del Padre, de esta primera parte? Que le llegaran a conocer. ¿Y cómo llegaban a conocer? Por eso el Señor seleccionó, escogió a Israel para que fueran a predicar a las naciones, para que ellos se guardaran, para que ellos fueran una nación santa y para que ellos pudieran mostrar las maravillas de Dios con sus vidas. Pero ¿qué sucedió? Lo leímos. Se volvieron necios, se volvieron sordos, se volvieron ciegos e hicieron cosas que no tenían que haber hecho. Entonces el propósito era que las demás naciones creyeran en el poder de Dios y que las demás naciones se les estaba dando una oportunidad para que ellos entendieran que Jehová era el único Dios y que dejaran de adorar a otras naciones, a otros dioses paganos. Y esto fuera y que el conocimiento del Señor se fuera expandiendo por todas las naciones. Amén. Entonces, esta es la primera parte, ¿verdad? Israel fue llamado y al final no hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, segundo, testigos del Hijo. Amén. Testigos del Hijo. Acompáñeme a Hechos 10. Hechos 10, versículos 38 y 39. Aquí estamos viendo en los testigos del Hijo. Hechos 10, 38 y 39. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Allá en la primera parte, en los testigos del Padre, vemos a una nación, ¿verdad? Aquí estamos viendo, y lo que está diciendo Lucas es aquellos testigos oculares del Señor Jesús. Ahora, ¿qué vemos en esto? Primero, que fueron escogidos. Hechos 10, 41, ahí unos versículos adelante. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Amén. Mire qué interesante, porque el 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos, ser testimonios, ser testigos, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, pero volviendo al 41, dice: no todo el pueblo. Entonces fueron escogidos, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano. Amén.
aquellos escogidos. Entonces, este grupo de escogidos que conoció y vivió el poder manifiesto en Jesús, en su ministerio en la tierra, también este pueblo tiene ciertas características. El Señor escogió sus testigos al iniciar su ministerio para que estuviesen con Él los discípulos y participaran de todas aquellas cosas que servirían de fundamento para edificar su iglesia, porque al final estos discípulos se volvieron los apóstoles y estos son los que predicaron el evangelio, los que llevaron el mensaje de salvación. Amén. Y entonces esto serviría de fundamento para edificar su iglesia. Entonces es muy importante. Entonces fíjese que los testigos del Hijo fueron, literal A, fueron escogidos. Literal B, convivieron con Él, porque no podían ser testigos si no convivían. Hechos 10, ahí mismo, pero ahora versículo 4. Oiga, Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿quién es, Señor? Y Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Deme. Amén. Entonces convivieron con Él. Amén. 42, o leamos el 10, Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Entonces, fíjese que también los testigos, los discípulos, los que estuvieron con Él, ¿cómo se llama? Pudieron, ¿cómo se llama? Comer y beber con Él, compartiendo con Él en todo momento como una familia. Amén. Amén. Entonces, amén. Ahora, también le vieron predicar y enseñar. Mateo 11, 1. Mateo 11, 1. Deme un momento. Amén. Mateo 11, 1. Dice, estos testigos le vieron predicar y enseñar. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, les predicó acerca del arrepentimiento y perdón de pecados, de pertenecer al reino de Dios, así como normas espirituales y morales para llevar una vida recta y agradable a Dios. Vemos que se repite otra vez lo que el Señor hace allá en la primera etapa, los testigos del Padre. Con Israel les dio las normas, les dio leyes, les dijo cómo tenían que comportarse, cómo tenían que vivir. Amén.
Y uno de estas enseñanzas lo encontramos en Mateo 5, del 1 al 10, cuando habla del sermón del monte, de las bienaventuranzas. Amén. Entonces es muy importante porque aquí vemos que le vieron predicar y le vieron enseñar. Es decir, no fue únicamente el haber pasado un tiempo allí, sino que al contrario, sino que el Señor les enseñó, los preparó. ¿Para qué? Para que cuando el Señor ya no estuviera, ellos como testigos pudieran llevar el evangelio. También le vieron hacer el bien. Hechos 10, 38. Le vieron hacer el bien. Como Dios ungió, Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, es decir, haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, aparte de que fueron escogidos, que convivieron con él, que le vieron predicar y enseñar, también le vieron hacer el bien. Porque el Señor no solo les enseñaba, sino que ponía en práctica su doctrina. Hacía el bien a todos. Llenó toda necesidad. ¿Para qué? Para que cuando él no estuviera, tuvieran amor, compasión por las almas. Aquellos que necesitaban ser libres, aquellos que necesitaban ser sanados, aquellos que necesitaban ser consolados. Y el Señor les mostró cómo tenían que hacerlo. También le vieron sanar. Mateo 12:15. Mateo 12:15. Le vieron sanar. Mateo 12:15 dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Amén. Y sanaba a todos. Mire, proveyó bienestar y normalidad a los cuerpos enfermos, sanó ciegos, paralíticos y toda clase de enfermedad. Mire qué interesante esto, porque no hubo una acepción de persona. No hubo si alguien tenía o no tenía capacidad. ¿Qué había pasado con Israel? ¿Cuál es el error que habían cometido? Que ellos habían dicho, bueno, solo nosotros somos los escogidos y entonces nosotros somos el pueblo escogido y los demás son gentiles, los tenían por menos. Y el Señor vino a todos. No hubo, en el Señor les enseñó que no hubo distinción. Porque ¿cómo vamos a ser testigos solo a unos, tal vez por su condición económica o por su color de piel? ¿O porque tienen algún nivel académico? El que es testigo del Señor no puede hacer acepción de personas. No puede decir a unos sí y a otros no. Ahora, oiga, le vieron liberar. Lucas 4. Lucas 4. 41. También salían demonios de muchos, dando voz y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Pero fíjense que en Lucas 4:40, viendo un poco del punto anterior donde le vieron sanar, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces los sanó y en el 41 habla sobre aquellos que fueron liberados. Fíjese que el Señor auxilió a la hija de la mujer cananea, al joven lunático, al gadareno y a otros más que no tenemos registro. Pero oiga, porque aquí el 41 habla de otros. También salían demonios de muchos. Entonces quiere decir que el Señor liberó a muchas personas, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los respondió y no los dejaba hablar porque sabían que él
era el Cristo. Entonces el Señor vino a liberar a muchos que estaban endemoniados, a muchos que estaban cautivos, a saber con cuánto tiempo. Entonces, mire qué testigos estos que fueron testigos del Señor. Y yo decía, sus discípulos que fueron sus apóstoles, pero hubo mucha gente también que fue testigos, que fueron testigos del Señor, de lo que hizo. Hubieron unos de que solo buscaron por necesidad al Señor, pero tuvieron que haber muchos que fueron. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Qué habrá pasado con el joven gadareno, con el endemoniado? Cuando le dijo el Señor, ve y ve a tu casa, ve donde tu familia. ¿Cómo habrá sido cuando su familia lo vio y lo vio restaurado? ¿Usted no cree que ese hombre fue testigo del Señor? Y decirles, miren, Jesús me liberó. No, es que no hay otra forma, ustedes de seguro, ¿verdad? Tal vez la familia lo desahució y tal vez de seguro a ver si habían creído si estaba muerto. No sé, la palabra no lo dice. Yo estoy pensando. Pero cuando se presentó en sus cabales, limpio, porque recuerde que cuando el Señor llega estaba sucio, desnudo, y después dicen que estaba vestido y sentado allí. Y cuando llegaron todos los del pueblo y vieron al endemoniado, yo no al endemoniado, al endemoniado, tuvieron miedo, pero este hombre fue un testigo. Ahora, nosotros somos testigos del poder de Dios porque éramos pecadores, estamos en una condición deplorable y ahora el Señor nos ha dado vida. También le vieron resucitado. Tuvieron esta oportunidad de poderle ver resucitado. Amén. Ahí está. Cuando en el literal B, cuando era convivieron con él, yo dije Hechos 10:4, no, era Hechos 10:41, porque es la misma cita que vamos a ocupar para el siguiente. Pero si usted estaba escribiendo, por favor, ayúdeme y rectifique. Cuando dije convivieron con él, comieron y bebieron con él, compartiendo con él en todo momento como una familia. Oiga, Hechos 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, que nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, que es el punto ahora en el literal G, le vieron resucitado. Oiga, a nosotros que comimos y bebimos después que resucitó, quiere decir que todavía estos fueron testigos no solo del poder, de la sanidad, de la liberación, de las enseñanzas, sino que todavía tuvieron este hermoso privilegio de verle resucitado, porque el tercer día de la crucifixión el Señor se mostró a sus discípulos glorioso y pudieron convivir con él por 40 días. Amén. Mire qué importante, ¿verdad? Todavía el Señor tuvo un tiempo con ellos. Y si en aquel momento muchos testigos oían al Señor así como, sí, es cierto, muy interesante, me imagino que después de esto, después de la resurrección del Señor, estos tuvieron que haber estado, pero con los ojos muy abiertos y con los oídos muy atentos, ¿verdad? A escuchar todas las enseñanzas del Señor. Y por último, les perdonó pecados. Les perdonó pecados. Amén. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, por la fe alcanzaron perdón de pecados, por la redención en su sangre, por su sacrificio. Entonces, el propósito de los testigos del Hijo era que le conocieran como el Hijo de Dios. El propósito, primero voy a recapitular, el propósito de los testigos del Padre, que fuimos el primer punto, era que llegaran a conocer
y creer en el poder de Dios, y que entendieran que Jehová era el único Dios y que esto pudiera llegar a las demás naciones. Pero ahora, con los testigos del Hijo, amén, con los testigos del Hijo, era que le conocieran como el Hijo de Dios. Mire qué importante, porque lo tuvieron frente, pudieron convivir con Él, oír sus enseñanzas y ver cómo Él, con cuerpo humano, ¿sí? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Entonces, que lo conocieran, que lo pudieran ver, que lo conocieran como el Hijo de Dios y así lo dieran a conocer. Amén. Mateo 14:33, oiga lo que dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces el propósito de los testigos del Hijo era que le conocieran como el Hijo de Dios y así lo dieran a conocer. Entonces Lucas, en el libro de los Hechos, en el libro de Lucas, que es en el tomo 1, da a conocer los hechos del Señor Jesús. Y aquí, en el libro de Hechos, da a conocer los hechos de los testigos, lo que estos testigos hicieron. Amén. Y tercero, testigos del Espíritu Santo. Amén. Son todos aquellos que han recibido al Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son estos testigos del Espíritu Santo? Hoy hay un grupo que sin ser testigos presenciales del poder y las maravillas del Padre que se le mostró como a Israel y del Hijo, amén, de aquellos que vieron al Señor haciendo todas las cosas, ahora son testigos o somos testigos por medio del Espíritu Santo. Amén. Por medio del Espíritu Santo es que ahora en nosotros hubo un cambio, ha habido un cambio y somos testigos. Amén. Ahora, en el primer punto ahora en la tercera parte, testigos del Espíritu Santo, literal A, el Espíritu Santo como testigo. Juan 15:26. Oiga lo que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado como testigo. ¿Cómo así? ¿Cómo que el Espíritu Santo nos es enviado como testigo? Fue enviado como testigo porque nos da testimonio acerca de Cristo. ¿Qué testimonio nos da acerca de Cristo? Que Cristo es Dios. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, creemos de su muerte y de su resurrección. Es cierto, no lo hemos visto, pero por la fe, por medio del Espíritu Santo, creemos que Él murió y resucitó. Y también por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, sabemos que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Y que no hay otro camino al Padre que no es por medio del Hijo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado como testigo a nosotros, que da testimonio acerca de Cristo, porque teniendo el Espíritu Santo podemos creer a lo que Él hizo, a sus palabras, a su enseñanza, al propósito, a ese sacrificio que vino a hacer en este mundo, a morir por nosotros, y que nos ha traído salvación, y que por medio del Espíritu Santo que creemos en Él, hay una transformación en nuestras vidas. Entonces, ahora esto nos vuelve a nosotros testigos. Amén. Amén. Mire qué importante, ¿verdad? Entonces ahora nosotros somos testigos, o nosotros como testigos. Hechos 5.
Hechos 5:32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros estamos en la era o en el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, somos parte de esto. Entonces, somos testigos. ¿Por qué? Porque al recibir el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús y creer en Él, somos constituidos testigos. Amén. Al tenerlo, nos volvemos testigos. Mire qué importante. Por eso es que nosotros debemos de dar testimonio y de predicar su palabra. Acompáñeme a 2 Timoteo 1:8. 2 Timoteo 1:8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de ser testigo de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, oiga, no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de ser testigo. Entonces, ahora con el Espíritu Santo dentro de nosotros, somos testigos. Testigos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos fue dado a nosotros. Y eso es lo que ahora nos permite. Oiga, por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Oiga lo que dice en el 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Oiga, qué interesante esto. El Espíritu Santo es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y miren, hermanos, nosotros sin el Señor no tenemos poder y no teníamos dominio propio, y mucho menos amor. Y entonces en el 1:8 le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces, por la fe, nosotros somos, por la fe, somos testigos del Padre. Amén. Entonces, no solo somos testigos del Espíritu Santo, pero óigame, por la fe somos testigos del Padre. ¿Por qué? Porque anunciamos sus virtudes. Primera de Pedro 2:9. Mire qué honor más grande en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por la fe somos testigos del Padre, anunciando sus virtudes, según Primera de Pedro 2:9. También somos testigos del Hijo. Anunciamos que Cristo es Dios. Y lo acabamos de leer, pero leámoslo otra vez. 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Está hablando del Hijo. Pedro está hablando allá de Dios. Aquí está hablando Pablo del Hijo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, participe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y somos testigos del Espíritu Santo, porque en el antiguo pacto, los testigos del Padre tenían el Espíritu Santo sobre ellos. En los testigos del Hijo, el Espíritu Santo, amén, está en nosotros. Perdón. Recapitulo otra vez. En el antiguo pacto, los testigos del Padre, rectifico, los testigos del Padre tenían el Espíritu Santo sobre ellos. En los testigos del Hijo, el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Ahora los testigos del Espíritu Santo, ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros o dentro de nosotros. Por lo tanto, tenemos la convicción del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo, lo que nos hace ser testigos fieles y verdaderos. Entonces, aquellos que eran testigos del Padre tenían al Espíritu Santo sobre. Cuando vino el Señor y se manifestó en carne aquí y anduvo predicando y tenía a los testigos del Hijo, el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Pero cuando el Señor ascendió y vino el Espíritu Santo, vino a estar dentro de nosotros. Y entonces, por el hecho de tenerlo a Él dentro de nosotros, tenemos la convicción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que nos hace ser testigos fieles y verdaderos, que eso es lo más importante. Nosotros somos y deberíamos de ser testigos fieles y verdaderos. Y literal C, el Señor perdonó nuestros pecados. Amén. Igual que los testigos del Padre y del Hijo, nosotros también necesitamos perdón de pecados por la fe en su sangre. Nuestros pecados ahora han sido perdonados. Ahora, el propósito de ser testigos, porque esto lo vemos en las tres fases o en las tres etapas, es proclamar las virtudes de Dios, es de proclamar su poder, es de proclamar el perdón de pecados, es de proclamar su palabra, su voluntad, etc. Y entonces, así como leíamos allá en Primera de Pedro 2:9, de que leámoslo otra vez, porque vamos finalizando, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Cuál es el propósito de ser testigos? Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y así como los testigos del Padre tenían que proclamar de que no había otro Dios, nosotros como testigos del Espíritu Santo debemos de dar a conocer como el único Dios verdadero y como que el Rey de Reyes está por venir. Amén. Entonces, en nosotros, teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, mire qué misericordia. Nos hacemos o somos testigos del Padre, testigos del Hijo y testigos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire qué enorme privilegio. Y muchas veces nosotros no valoramos el tiempo de esta gracia, el tiempo en el cual a nosotros se nos puso internamente al Espíritu Santo. Amén. Entonces, quiero concluir. Un testigo es alguien que da fe de otro. Amén. Nosotros damos testimonio del poder de Dios, damos testimonio del poder del Hijo y damos testimonio del poder del Espíritu Santo. Los testigos del Padre, los del Hijo y los del Espíritu Santo tienen como característica especial haber sido, ¿como qué? Creados, escogidos, formados y perdonados. Amén. Y tercero, el propósito de ser testigos es llegar a conocer a Dios y proclamarle como el único Dios verdadero. Entonces necesitamos conocer más al Señor para ser mejores testigos de Él. Amén. Mire, qué bendición, ¿verdad? Porque aquellos que experimentaron el ser testigos del Padre, no experimentaron ser testigos del Hijo porque no lo vieron encarnado. Y aunque nosotros no vimos al Señor teniendo al Espíritu Santo en nuestra vida, somos testigos de su poder, somos testigos de su misericordia. Amén. Padre, te damos gracias esta hora, gracias una vez más porque nos has permitido poder estudiar y aprender de tu palabra. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tu enseñanza quede en nuestras vidas y que, Señor, seamos testigos tuyos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.